solicitamos que se moviera para esta fecha. Muchísimas gracias. Aquí estoy viendo Braulio. Gracias, Braulio. Buenas tardes. Claudia, Daniel, Emanuel, Ernesto, Jorge, Olga, Pedro. Muchísimas gracias, más los que se vayan incorporando. Vamos a comenzar esta plática sobre los plazos que nos otorga tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social. En un punto platicaremos sobre el de la Ley del Infonavit, los plazos que tenemos como trabajadores para reclamarle ya sea al patrón, al IMSS o al Infonavit, los plazos que tenemos para reclamarles una prestación. Si tuvieran ustedes alguna duda por cuestiones de técnicas, por cuestiones de mejorar Gracias, Braulio, muy buenas tardes. Gracias, Ernesto. Gracias, Tocaíto. Qué bueno que se escucha. Tenía yo el pendiente aquí porque me estaba marcando que no salía el audio, pero qué bueno que sí me escuchan. Muchas gracias. Les comentaba, en caso de que tuvieran alguna duda, ahí tienen el chat por cuestiones de hacer mejor la transmisión de la información. Se ha silenciado los micrófonos de los participantes, pero a través del chat pueden estarme planteando sus preguntas en relación con este tema. Vamos pues a comenzar. Hay plazos, igual se le llama prescripción. El tiempo en el cual el trabajador, por parte de la ley, el plazo, el tiempo que cuenta para reclamarle un derecho. A ese periodo también se le llama prescripción. ¿En qué tiempo prescribe el derecho del trabajador para reclamarle al patrón o al expatrón una prestación o al IMSS? Si se llegara a exceder de estos plazos, entonces se está perdiendo el derecho a demandar su cumplimiento. La ley solamente considera un caso. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 521, considera un caso en el que se pudiera eliminar este plazo. Y es justamente aquellos en los cuales el patrón, haciendo una alusión a él, el patrón pudiera concederle al trabajador ese derecho. Les pongo un ejemplo, sucede mucho en la práctica, las vacaciones. Hay ocasiones en que en algunas empresas, por cuestiones de cargas de trabajo o por cuestiones personales del trabajador, no puede disfrutar sus vacaciones. Y las empresas le reconocen al trabajador el derecho a solicitarlas 3 años después, 4 años después. Hemos tenido incluso casos en los que un trabajador acumula 10 años de no disfrutar sus vacaciones. Estrictamente hablando, los años 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ya habrían prescrito los plazos del trabajador para reclamar esas vacaciones, aun y cuando sea una causa del patrón, como pudiera ser el hecho de que hoy no puedes tomar tus vacaciones porque hay mucha carga de trabajo, mejor luego platicamos a ver qué periodo te vas. Aun cuando sea por una imposición del patrón, pues prescribe el derecho del trabajador a reclamarlas. Pero hay ocasiones en que la empresa lo reconoce, ya sea de manera indirecta o de manera expresa, de manera tácita o de manera expresa. A veces de manera expresa haciendo un documento. ¿Sí? El trabajador, por cuestiones de la empresa, no puedes disfrutar en este periodo tus vacaciones, pero te mantengo el derecho a disfrutarlas aún vencido tu plazo para reclamarlas. Se le entrega un documento al trabajador y con ese documento el trabajador, aun cuando ya no esté en la empresa, esa persona que a nombre del patrón le hizo el reconocimiento por escrito, es válido, sigue siendo válido hasta que el trabajador disfrute sus vacaciones.
Entonces, ese es un reconocimiento expreso. Un reconocimiento tácito implica el que el trabajador vaya, solicite las vacaciones, aun cuando hayan pasado 4 o 5 años, ¿no? Licenciada, mis vacaciones, mire, me debe del año 2014, me debe del año 2013, y entonces la de nóminas le diga, sí, mira, pues déjame ver la siguiente semana, a ver cómo podemos programar. Si hay un reconocimiento indirecto a ese derecho del trabajador. Entonces, en algunos casos, la ley establece cuándo el trabajador podría seguir contando con el derecho a exigir la prestación, pero en esta situación particular decimos que es por un reconocimiento por parte del trabajador. Dice, cuando la persona a favor de quien prescriba establezca o manifieste su derecho a favor de la persona en contra de quien prescribió. Eso hace referencia al artículo 521 de la Ley Federal del Trabajo. Bien, entonces debe quedar muy claro que fuera de estos plazos se pierde el derecho a demandar el cumplimiento de la prestación o el pago de la prestación, sea laboral o sea seguro social o Infonavit. ¿Cuáles son estos plazos y cuáles son estas figuras? Aquí partimos. Despido, rescisión justificada por parte del patrón. Artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo. ¿A qué nos referimos? Hay un artículo en la Ley Federal del Trabajo, es el 47. En ese artículo se indican las causales, los motivos que tiene un patrón para despedir de manera justificada a su trabajador. Y son más de 10 fracciones, en donde aparecen las causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Como dijera la chaviza, los motivos de despido justificado. Les indico 2, 3. Por ejemplo, dice la ley que cuando el trabajador tenga más de 3 faltas en un periodo de 30 días, el patrón sin ningún problema puede rescindirlo sin que el empleado tenga derecho a ser liquidado, a ser indemnizado y nada más el cobro de sus partes proporcionales. Cuando el trabajador incurre en esta causal, supongamos que falta el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. ¿Sí? El lunes, martes, miércoles, jueves. Tiene 4 faltas. A partir del viernes, el patrón ya está en el supuesto de despedirlo de manera justificada. El patrón ya está en el caso, en el supuesto de despedirlo de manera justificada. Bien, en estos casos hablamos de que tiene un plazo para aplicar esta causal. Y ese plazo, dice el 517, es un mes. Si fuéramos más específicos en el ejemplo, aquí tenemos, supongamos que mi trabajador, por eso hoy el micrófono tocadito nos está interrumpiendo. No sé si pudieras silenciarlo para que no tuviéramos esa interrupción. Bien, gracias. Entonces les comentaba en el caso que el trabajador faltara, vamos a decirlo desde el sábado 23 de mayo, suponiendo que es una empresa de actividad esencial. Ya saben ustedes que ahorita estamos en el COVID, cuarentena, las únicas que laboran son las de actividad esencial. Supongamos que fuera una ferretería, esa es actividad esencial, una ferretería, y mi trabajador no se presentó a laborar el sábado 23 de mayo. No se presentó a laborar el sábado 23 de mayo, tampoco vino el lunes, tampoco vino el martes, ni hoy 27. Me tendría que esperar a que concluyera hoy, miércoles 27. Salvo que mi empleado tuviera un impedimento por la situación del COVID que habría que investigar, es que fíjate que resultó con contagio, le aconsejaron por parte del IMSS estar en cuarentena, etcétera. Pero salvo una situación como esa, entonces diríamos que hoy estaría venciendo las faltas que tiene el trabajador para que se considere despido justificado o rescisión sin responsabilidad para el patrón. Entonces, tiene falta el sábado 23, el lunes 25, el martes 26 y miércoles 27.
me espero a que concluya el miércoles. Si el día de hoy no se presenta, no justifica, etcétera, a partir de mañana, yo tengo un mes. Yo cuento con un mes que vence justamente el 27 de junio. Yo tengo un mes para buscar a ese empleado y decirle que está despedido de manera justificada. A eso se refiere el plazo de un mes que establece el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, vencido ese plazo, ya el patrón no le puede aplicar al trabajador estas faltas, más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Pero fíjense, si mi trabajador, aquí estamos señalando, faltó el sábado 23, lunes 25, martes 26 y miércoles 27. Yo tengo hasta el 26 de junio para darle el aviso de despido. Pasa el 26 de junio, no le doy el aviso de despido. Entonces, diríamos que ya vence el plazo contando las faltas desde el 23 de mayo. Tocayito, tenemos ahí injerencia de unos micrófonos, algunos participantes que nos hacen aquí ruido. Igual sería conveniente, conforme se vayan incorporando, inmediatamente silenciarlos para evitar tener esta problemática. Bien, entonces decíamos, en este caso, vence el periodo el día 26 de junio. Si de aquí al 26 de junio es mes natural, es mes natural. Si de aquí al 26 de junio no se le entrega el aviso de despido, entonces ya el patrón ya no estaría en el plazo para despedir al trabajador. Sin embargo, esto sería contando las faltas desde el día 23 de mayo. Pero ¿qué sucede si mi trabajador se presenta a laborar mañana 28 de junio? Si se presentara a laborar mañana 28 de junio, todavía quedan vivas las faltas de el 25, 26 y 27. Si llegara a faltar, por ejemplo, el día 4 de junio, entonces se sumarían a las faltas del 25, 26 y 27 de junio y ahí tendríamos 4 faltas que vencen el 3 de junio o el 4 de junio, dependiendo de ese día que falte. Y a partir del siguiente día empezaría a correr el plazo de 30, de un mes. Es un mes natural, de un mes. No hablamos, pues, contaditos en 30 días naturales exactos. Entonces, en este caso, a partir del 4 de junio, diríamos que el vencimiento empieza a partir del 5 y estaría terminando el día 4 de julio. No es un 30 días en términos del cómputo de otros plazos. Entonces, la acción de un patrón para despedir a su trabajador prescribe en un mes, contado a partir del día siguiente a la comisión de la causal o del supuesto de rescisión. Segundo, rescisión del trabajador. También es un mes. Rescisión del trabajador. Artículo igual el 517. ¿A qué nos referimos? La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 51, considera las causales o los supuestos con los que cuenta un trabajador para rescindirle a su patrón la relación laboral. Aquí son varias fracciones, 10 fracciones, en las que el trabajador pudiera encontrar un motivo para rescindirle la relación de trabajo al patrón. Por ejemplo, dice, son causas de rescisión de la relación de trabajo, responsabilidad para el trabajador. Vamos a partir de la fracción segunda. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, maltrato u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Este es un motivo, una causa que tiene el trabajador para rescindir la relación de trabajo. Vamos a suponer
que es un albañil. Digamos que es un albañil. Está en la obra, está haciendo su chamba. Seguimos teniendo ruido, tocayito. Me parece aquí Carlos A. No sé si esté silenciado el micrófono. Y seguimos teniendo ahí. Muchas gracias. Gracias por su apoyo. Es que luego llega a ser así como que un poco se llega a dar esa interferencia y se pierde la comunicación. Entonces, supongamos que es un albañil, está en la obra y por ahí de la 1 de la tarde llega la esposa a dejarle lunch, a dejarle la comida. Y por ahí el supervisor ve a la señora, le atrae y le empieza a molestar. Eso es acoso sexual. Ese es un motivo para que el trabajador al siguiente día deje de ir a la empresa y demande al patrón. Recuerden que no es necesario que el patrón esté físicamente haciendo el acoso sexual, ni es necesario que se haga nada más en contra del trabajador. Aquí establece la ley: hostigamiento, acoso sexual, maltrato u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. En ese círculo, si el patrón o uno de sus representantes, recuerden que el supervisor es representante del patrón. Si el patrón o uno de sus representantes dentro del servicio acosa sexualmente a la cónyuge del trabajador, el trabajador tiene una razón para al siguiente día dejar de laborar, ir y demandar a su patrón. Aquí dice el artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo: el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior. Entonces, hoy 27 de mayo, el trabajador que es albañil está en la obra haciendo su chamba, llega en este momento su esposa a dejarle lunch y el supervisor, el ingeniero, molesta a la señora. Es un motivo para que el trabajador se separe y demande a su patrón. Eso significa que el trabajador le rescinda la relación de trabajo al patrón, pero para eso el trabajador tiene solamente un mes para que pueda rescindirle la relación de trabajo a su patrón. Entonces, por un lado, en la causal de rescisión o despido justificado que tiene el patrón, un mes para aplicársela. Y por otro lado, el trabajador, las causales que tiene para separarse de la empresa y exigir el pago de una indemnización, un mes. Un mes contado a partir del día siguiente a la comisión de la causal de la rescisión. Demanda de indemnización o reinstalación. 2 meses. 2 meses. ¿Qué es esto? Supongamos que yo a mi trabajador me presento hoy a la empresa, voy de malas y al primero que se me atraviesa le digo: estás despedido. Agarra tus cosas, te vas de mi empresa y hazle como quieras. Oiga, patrón, me tiene que indemnizar. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Es más, ni siquiera te voy a pagar tu finiquito. Agarra tus cosas y te largas. Es mi empresa, no te quiero ver. A veces hay patrones que tratan a sus trabajadores de esa manera. Bien, ya le llamo al guardia: ¿sabes qué? Fulano, acompáñalo a su escritorio, que saque sus cosas personales y se vaya. El trabajador cuenta con 2 meses para demandar a su patrón. 2 meses. A partir de mañana. Hoy se dio el supuesto, hoy lo despido. A partir de mañana tiene 2 meses para demandar a su patrón. Que por cierto, les comento, este plazo hoy se encuentra suspendido. El cómputo de este plazo hoy se encuentra suspendido por estar en cuarentena por el COVID. Los plazos, dijo la Secretaría del Trabajo, los plazos se suspenden hasta nuevo aviso. Estamos en el entendido y están suspendidos desde que estamos en cuarentena, Entonces, supongamos que ya saben ustedes que la reanudación de actividades va a ser a través de un semáforo que estaría aplicándose a nivel federal y de acuerdo al color ya te indica si te puedes reincorporar a tus actividades: rojo, naranja, amarillo, verde.
Supongamos que en mi localidad el semáforo indica que el 1 de junio ya estamos en color naranja. Aquí en mi ciudad dice el semáforo, tú ya estás en color naranja, ya es reanudación. Entonces, en este caso, estaríamos rehabilitando nuevamente el cómputo de los plazos. El trabajador tiene 2 meses. Hoy lo despido de manera injustificada, le digo, agarra tus cosas, te vas de mi empresa porque me caes mal, ya no te quiero ver aquí. A partir de que se reanuden los plazos, que hoy están suspendidos, el trabajador tendría 2 meses. Artículo 518. Si se exceden estos 2 meses, entonces el trabajador ya no tiene derecho a reclamar, ya sea la reinstalación o una indemnización. Recuerden ustedes que la ley considera ambos casos. La Ley Federal del Trabajo, en los artículos, a partir del artículo 48, 49, 50, la Ley Federal del Trabajo considera estos supuestos. Dice el 48, el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora, hoy es la Profedet, dentro de 2 años se va a llamar Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Diríamos hoy, el trabajador podrá solicitar ante la Profedet o ante la Junta de Conciliación, hoy se llama Junta de Conciliación todavía, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Me corriste, patrón, y no tienes ninguna justificación. Voy y te demando. Dice la Ley Federal del Trabajo a partir de la reforma laboral del año pasado. A ver, trabajador, espérame tantito. No puedes ir directo a demandar a tu patrón. No. Antes tienes que agotar el procedimiento especial que se llama procedimiento prejudicial conciliatorio. Procedimiento prejudicial conciliatorio. Antes que demandes a tu patrón, te tienes que sentar a negociar con él. Esa fuercita, si no, no puedes ir a demandarlo. Cuando vayas a demandarlo, te van a exigir que agotes el procedimiento conciliatorio prejudicial. Se regula a partir del artículo 684, letra A. A partir de ese artículo se empieza a enumerar el procedimiento conciliatorio prejudicial. Si no llegan a ningún acuerdo, entonces dice el 48. Si no llegan a ningún acuerdo, entonces el trabajador tendrá dos opciones: a que sea reinstalado en su trabajo o a que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Pero esa demanda del pago de indemnización o esa demanda de la reinstalación, tienes solamente 2 meses para hacerla, trabajador. Si te excedes en los 2 meses, ya no tienes derecho a demandar ni la reinstalación ni el pago de la indemnización a que se refiere el artículo 50. Y estamos hablando de los 3 meses, los 20 días por año, la prima de antigüedad, etcétera. Entonces, en términos de lo que establece el 518, son 2 meses. Y dicho sea de paso, ya lo comentamos, hoy este plazo, si hoy fuera el despido injustificado, este plazo no empezaría a correr porque por disposición de la autoridad laboral se han declarado estos días como inhábiles para el cómputo de estos plazos. Tenemos otro, 1 año. Plazos que tiene un empleado con base en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Plazos que tiene para reclamar el pago de una prestación por parte de su patrón: salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, PTU, prima dominical, tiempo extra, día festivo, descanso semanal, descanso obligatorio, diferencia de salarios. El trabajador, con base en el 516, tiene 1 año de plazo para reclamar el pago de esa prestación, de esa contraprestación. 1 año. Pero aquí el tema es que ese año se empieza a contabilizar de acuerdo a la figura que quiera reclamar el empleado, se empieza a contabilizar en fechas distintas. Por ejemplo, el salario. El salario, ¿a partir de cuándo empieza a contar el año?
a partir del día siguiente, a partir del día siguiente a aquel en que se ha devengado. A partir de allí empieza a contar un año. Ejemplo, diríamos acá, mi patrón me tiene que pagar mi salario viernes. Mi patrón me tiene que pagar mi salario los viernes porque así quedamos, los viernes. Y resulta que no queda ningún día caído. Va la nómina de sábado a viernes, de sábado a viernes, de sábado a viernes y me paga los viernes. Muy bien. Este viernes me tiene que pagar mi nómina de esta semana y no me paga. A partir del sábado, fíjense, aquí diríamos, mi nómina de la semana que va del 23 al 29 de mayo, me la paga el 29 de mayo, pero se le olvidó y no me pagó. A partir del 30 de mayo, yo tengo un año para reclamar ese salario. Es decir, yo tendría hasta el 29 de mayo del 2021. Pero si la siguiente semana que vence, que va del 30 de mayo al 5 de junio, yo sigo chambeando y tampoco me la paga mi patrón, tendría a partir del 6 de junio un año para reclamar el pago de ese salario. O sea, conforme se vaya incurriendo en el supuesto, conforme se vaya devengando, empieza a correr el año. Entonces, este es en el caso del salario. En el caso del aguinaldo, diríamos, la ley establece como plazo para el pago del salario a más tardar el 19. A veces se incurre en el error de pensar que la fecha límite para el pago del aguinaldo es el día 20 de diciembre. No es así. El 87 de la Ley Federal del Trabajo dice, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre. Antes del 20 es el 19, no el 20. El 20 ya es el 20. Tienes de plazo para pagar el aguinaldo el 19 de diciembre. Si el 19 de diciembre no le pagaste a tu trabajador su aguinaldo, a partir del 20 de diciembre empieza a correr el año que tiene de plazo para reclamar el aguinaldo. Es decir, tendría hasta el 19 de diciembre del año 2021 para reclamar el aguinaldo que le debí pagar en 2020. Si no lo hiciera en ese plazo, pierde el derecho al reclamo de ese pago. En el caso del aguinaldo, el plazo empieza a contar a partir del día siguiente al vencimiento. Distinto es si fuera un finiquito. Si fuera un finiquito, hoy despido a mi empleado y le tengo que pagar su finiquito. A partir de mañana, mi trabajador tiene un año para reclamar su finiquito. Y su finiquito incluye parte proporcional de salario, parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Aquí yo les recomiendo, porque miren, muchas veces en la práctica se incurre en el error, primero, de no registrar el pasivo contablemente. Oye, fíjate que fulano, pues ya renunció. Ah, bueno, está bien. ¿Ya le calculaste su finiquito? ¿Sí? Ahí se da un diálogo entre recursos humanos y contabilidad. Si ya le calculaste su finiquito, ¿ya cuánto es su finiquito? Son 8,300 pesos. Ah, ok, pues cuando venga por su finiquito ahí me avisas. Y contablemente no se hace ningún registro contable. Es obligación de hacer el registro contable. No se les olviden las normas de información financiera. Las normas de información financiera, hay una NIF, es la A2. La NIF A2. Se llaman postulados básicos. Dentro de los postulados básicos tenemos uno que se llama devengación contable. Devengación contable. Este postulado básico nos dice, me vale cuando lo vayas a pagar. No me importa cuándo lo pagas. A lo mejor nunca lo pagas. Me vale. El registro contable técnicamente se llama reconocimiento contable. Cuando las NIF nos hablen de reconocimiento contable, se está refiriendo al registro contable. La póliza, pues, la póliza. Dice la NIF A2, el reconocimiento contable lo haces en el periodo en el que se devenga, independientemente de cuándo se realice. Me vale cuando lo pagues.
lo registras contablemente en el momento en el que nace el derecho y la obligación de pagar. Por lo tanto, si hoy mi empleado me renuncia, hoy, cuando yo cierre el registro contable del mes de mayo, tiene que aparecer el pasivo. Gastos de venta. Supongamos que fuera mi vendedor. Gastos de venta, cargo salario X, aguinaldo X, vacaciones, prima vacacional, y todo suma 8,000 pesos. Todo suma 8,000 pesos. Ojo, ojo, como nada más estoy registrando el pasivo, que por cierto a veces le llamamos provisión, no es una provisión, no es una provisión, conforme a las NIF no se llama provisión, la provisión se llama así cuando es incierto que suceda o no. Aquí es un evento. Que lo pague es distinto, pero ya es un gasto en el que incurrió la empresa. Entonces, en estos casos, hago el registro del pasivo. Entonces, como no he pagado, no sé cuándo voy a pagar, hago el registro, gastos de venta, subcuenta salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, contra el acreedor. El acreedor es mi trabajador que me está renunciando y no registro impuestos porque todavía no he retenido el impuesto. El impuesto se retiene hasta que se paga. Por lo tanto, en el registro contable del pasivo, mientras no le pague a mi trabajador, no hay impuesto que registrar. Todo eso suma 8,000, va contra 8,000. Cuando lo pague, entonces saco del pasivo 8,000, del acreedor 8,000, mando a impuestos retenidos 1,500 y la diferencia 6,500 va contra bancos. Ese registro contable del pasivo debe estar en mi contabilidad hasta el 26 de mayo del 2021. Si hoy mi empleado me renuncia, hoy hago el registro contable 27 de mayo y aparecerá en mi contabilidad un año. ¿Por qué un año? Porque es el plazo que le da el artículo 516 al trabajador para, para revisar, para que pueda reclamar la prestación. Entonces, ¿qué pasa? Oye, ya lo estás mandando al gasto, sí, pero no lo has pagado, no. ¿Es deducible fiscalmente? No. Contablemente, sí. Contablemente sí, porque ya incurriste en el gasto, independientemente de cuándo lo pagues. Y sea que se trate de tu trabajador que está en la producción, es costo. Si es tu trabajador que está en ventas, es gastos de ventas. Si es tu trabajador que está en oficina, es gastos de administración. Ya tienes un gasto contable, pero no un gasto fiscal. Haces el registro en la póliza mandándolo a gastos y hasta que lo pagues ya tienes una deducción de carácter fiscal. Mientras no lo pagues, no. ¿Qué pasa si vence el plazo que tiene el trabajador y nunca reclama ese finiquito? En estos casos nunca tuve un gasto fiscal y el gasto contable que tuve lo revierto contra resultados de ejercicios anteriores. Ese sería el... Recuerden que el trabajador cuenta con un plazo para reclamar el finiquito. El tema es las vacaciones. El tema es, miren, hay dos casos en los que es un poquito, tal vez en la prima dominical no hay problema, tal vez en el tiempo extra no hay problema, en el día festivo, pero hay dos figuras, ya hay dos figuras. Una, la PTU y otra, las vacaciones. En ambos casos, mi empleado tiene un año para reclamar la prestación. El problema es a partir de cuándo empezamos a contar el año. Ese es el problema. En el caso de las vacaciones, mi empleado tiene un año, pero vamos a revisar qué dice la ley respecto al año. Miren, yo voy al 517 de la Ley Federal del Trabajo, a donde se señala el año. Vamos a ver, ahí lo tienen. Dice 516, perdón. Las acciones las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. El año empieza a contar a partir del día siguiente al que sea aquel en que sea exigible. Y sobre esto vamos a ver qué pasa en las vacaciones.
Vamos al apartado de las vacaciones. Por aquí del artículo 50 y tantos. Vamos a ver. Déjenme ver si es por aquí. No, es más abajito. Aquí estamos. Jornada de trabajo. Uy, déjenme revisar qué artículo es. Permítame tantito. Días de descanso y aquí está. 76, vacaciones. Fíjense, los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables y que aumentará en 2 hasta llegar a 12 por cada año subsecuente. Bien. Dice, fíjense este artículo 78, ahí se los encargo, los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos. Hoy tenemos el audio de Jorge Tocayito. Tocayito, por favor, si pudiera silenciar el micrófono. Gracias. Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua de 6 días de vacaciones por lo menos. Aguas, chequen el 78, porque a veces el trabajador dice, licenciada, fíjese que en la siguiente semana hago un año y pues fíjese que este viernes mi hija se gradúa del bachiller, deme permiso. Y luego dice la de nóminas, ok, a cuenta de vacaciones. No, no se puede, no se puede. ¿Por qué no se puede? Ah, porque como va a ser su primer aniversario, solo le tocan 6 días. Y ahorita le das uno a cuenta, disfrutaría nada más 5. Y te dice la ley, deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos. Aguas con este artículo 78. Y luego dice el 79, no podrán compensarse con una remuneración. Las vacaciones se disfrutan. Las vacaciones se disfrutan. Se las pagas y las disfruta. Pero fíjense aquí en el 81. Dice, y ese es el que me interesa que revisemos. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Vean, las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio. En español, mi patrón tiene 6 años para permitirme disfrutar de mis vacaciones. Supongamos que yo hoy cumplo aniversario. Hoy 27 de mayo cumplo aniversario. Olvídense del COVID, de la cuarentena, etcétera. Estamos ya en el 2021, ya superamos todo esto y entonces dice el trabajador, va con la de nóminas y le dice, licenciada, fíjese que hoy es mi primer aniversario, ya tengo derecho a 6 días de vacaciones. A partir de mañana las quiero. No, a ver, espérame. Es verdad que ya cumpliste un año, es verdad que ya tienes derecho, pero también es verdad que yo tengo 6 meses para darte tus vacaciones. No me conviene que te vayas mañana. Tenemos mucho trabajo, estamos en declaraciones, estamos en PTU, lo que ustedes quieran. Es la de nóminas, es de contabilidad, es de producción, etcétera. Mira, déjame revisar y para ver, te voy a proponer 2, 3 fechas. Tampoco se trata que el patrón le imponga al trabajador sus vacaciones. Se trata que ambos tengan esos 6 meses para elegir el mejor periodo de vacaciones para ambos. Entonces, 27 de mayo empezamos a contar junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. El patrón y el trabajador tienen 6 meses a partir de mañana que vencen el 27 de noviembre para ponerse de acuerdo con el disfrute de las vacaciones. Si en esos, mientras no venzan esos 6 meses, no son exigibles. Mientras no venzan esos 6 meses, no son exigibles. Una vez que vencen los 6 meses y el trabajador no ha disfrutado de sus vacaciones, a partir del 27 de noviembre ya cuenta con un año para exigir, para demandar el pago de esa prestación, el disfrute de esa prestación. Entonces diríamos traducido a plazo en tiempo. Las vacaciones, aunque la ley establece en estos casos un año,
pero como hay 6 meses de periodo de gracia, diríamos 1 año y medio, para que el patrón, el trabajador, pueda exigir las vacaciones. El patrón tiene más bien 1 año, pero como hay 6 meses de por medio, estamos hablando de 1 año y medio. Es decir, el derecho a disfrutar mis vacaciones no vencerían el 27 de mayo del 2021, sino hasta el 26 de noviembre del 2021. Entonces, en estos casos es 1 año y medio. ¿Qué pasa si el patrón no le quiere dar las vacaciones? Bueno, acuérdate que tenemos 6 meses. Si en esos 6 meses no se logra que el patrón conceda las vacaciones, a partir del día siguiente al vencimiento de los 6 meses, el trabajador tiene 1 año para ir a la Junta de Conciliación y demandar esa prestación. Así sería. Para eso es este plazo. Jorge, respecto a las vacaciones, ¿un trabajador puede trabajar las vacaciones y pagarles doble? No, no, ya les mostraba yo aquí el 79. Yo sé que en la práctica, en las empresas, es más, a veces es el mismo empleado, a veces es el mismo empleado. Licenciada, mejor trabajo, porque mire, ya va a regresar mi hijo a la escuela, no tengo para el uniforme, la lista de útiles. Lo pide el trabajador o lo ordene el patrón, eso no surte efectos. Las vacaciones no podrán compensarse. ¿Qué pasa si el patrón lo hace? Entonces habrá una multa para el patrón y además eso se tendrá por no realizado y tú le sigues debiendo a tu trabajador que disfrute de sus vacaciones. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué pasa en la PTU? En la PTU también hay 1 año, pero 1 año a partir del día siguiente al que sean exigibles. Y entonces fíjense aquí el tema en la PTU, porque hay quien piensa que la PTU, el plazo que tiene el empleado termina en diciembre, y eso no es cierto. La PTU, recuerden que una vez que se presenta la declaración anual, el patrón tiene 2 meses, 60 días. El patrón tiene 60 días para pagar las utilidades. Normalmente el patrón presenta la declaración anual en marzo y a partir de abril contamos los 60 días que vencen en mayo. Si es patrón persona física, la declaración se presenta en junio y a partir de julio contamos 60 días que vencen en agosto, ¿no? Entonces, en agosto. Entonces decíamos en junio. Abril presenta, mayo, junio, tiene dos meses para hacer el pago de las utilidades. Pero ahorita, acuérdense ustedes que el SAT dio plazo hasta junio para presentar la declaración anual de las personas físicas. Por lo tanto, la persona física a partir de julio, a partir del 1 de julio, tiene 2 meses, 60 días para el pago de las utilidades, que vencerían todo julio y todo agosto, todo julio, todo agosto. Entonces, la persona moral tiene hasta mayo para pagar las utilidades y la física tendría hasta agosto para pagar las utilidades. Muy bien. Mientras no venza ese plazo, el trabajador no puede exigir las utilidades. Ahorita, por ejemplo, hoy 27 de mayo, que llega el trabajador a la empresa, licenciada, mis utilidades y las quiero hoy. Dice la de recursos humanos, espérame tantito, la ley dice que tengo de plazo hasta el 31 de mayo. Mientras no estemos en el 31 de mayo, tú no me puedes exigir que hoy te pague tus utilidades. El 31 de mayo a las 10 de la mañana llega el trabajador, licenciada, ya estamos a 31 de mayo, págame mis utilidades. Lo siento mucho, 31 de mayo termina a las 23 horas con 59 minutos. Aunque ya es 31 de mayo, sigo teniendo unas horas para pagarte las utilidades. Mañana 1 de junio, mi trabajador ya me puede exigir las utilidades. A partir del 1 de junio, tiene 1 año para exigirme las utilidades. Entonces, el plazo con que cuenta el empleado para el pago de las utilidades no vence en diciembre. Es que en diciembre se cerró el ejercicio y tiene 1 año el trabajador que vencen en el otro diciembre. No, las utilidades se deben pagar a más tardar en mayo y a partir de junio ya son exigibles. A partir de junio empieza a correr 1 año para que el trabajador pueda reclamar ese derecho. De junio a mayo del siguiente año para reclamar ese derecho. Bien, entonces aquí el tema es la fecha en que empezamos a contar el plazo.
Ya les comentaba de las vacaciones y les comentaba de la PTU. Las vacaciones, obviamente, por consiguiente, la prima vacacional. Y ya los demás conceptos, diríamos, en la fecha en que el trabajador nace el derecho a cobrar el salario, el tiempo extra, a partir del día siguiente cuenta con un año. Para reclamarle una prestación al IMSS, por ejemplo, la pensión mensual, la asignación familiar, que es parte de la pensión, ayuda asistencial, que es parte de la pensión, el aguinaldo que le paga el IMSS a los pensionados, ayuda para matrimonio, ayuda para gastos de funeral. Artículo 300. Fíjense lo que les voy a decir. Estas prestaciones son inextinguibles, el derecho es inextinguible, pero prescribe en un año. A ver, oye, fíjate que ya hoy cumplí 65 años. Ya tengo derecho a reclamar una pensión de vejez. ¿Hasta cuándo termina mi derecho a reclamar una pensión de vejez? Tu derecho nunca va a terminar. Si tú cumpliste con los requisitos, 500 semanas o 1250, dependiendo si eres ley 73 o ley 97, la edad y no tienes relación laboral, a partir de cuando cumple los requisitos, tu derecho es inextinguible. Toda la vida vas a tener derecho a reclamar la pensión al IMSS, pero tu derecho prescribe en un año. ¿Cómo es eso? Vamos a suponer que yo cumplí 65 años en el 2000. En el año 2000 cumplí 65 años. Estamos en el 2020. Ya pasaron 20 años y no he tramitado mi pensión. Oye, ¿todavía puedo reclamarle mi pensión al IMSS? Sí, todavía. Cumpliste los requisitos, tu derecho es inextinguible, pero de aquí para atrás nada más puedes reclamar un año. No puedes reclamar desde el 2000 que cumpliste 65 años, porque ese año ya prescribió, y el 2001 ya prescribió, y el 2002 ya prescribió. Nada más puedes reclamar hacia atrás un año. Entonces, yo hoy voy al IMSS, tramito mi pensión de vejez y le digo al IMSS, me la pagas desde mayo del 2019, porque no ha vencido un año y sigo teniendo el derecho. Entonces, el derecho no se extingue, pero prescribe en un año. Artículo 300 de la Ley del Seguro Social. Ejecución de laudos de la Junta de Conciliación. El trabajador va a la Junta de Conciliación, demanda al patrón y se lleva un proceso, supongamos que se lleva 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, el tiempo que sea, se lleva el caso en resolver y supongamos que en el 2026 dice la Junta de Conciliación, aquí está el laudo, te condeno, patrón, a pagarle a tu trabajador una indemnización de 385,000 pesos. Ya está el laudo, es favorable al trabajador. El laudo lo emite la Junta de Conciliación en agosto del 2026. A partir del día siguiente, el trabajador tiene 2 años para reclamar que su expatrón haga efectivo ese laudo. Oye, estamos en agosto del 2026. Ahí está, trabajador, el laudo, te es favorable, tienes derecho a reclamarle a la empresa que te pague 385,000 pesos. Así que bueno, voy a ir a reclamar el pago. Y obviamente también al expatrón le mandaron su copia del laudo. Entonces, el trabajador ya va a reclamar el laudo, pero pues se enfermó su esposa y se distrae varios meses atendiendo a la esposa y luego ya terminó la esposa y luego su mamá del trabajador, que ya es una persona grande, también tiene problemas de salud, etcétera. El chiste es que al trabajador se le pasan 6 meses, 7 meses. Híjole, no he ido a exigir a la empresa que me pague estos 385,000. ¿Todavía puedo? Sí, tienes 2 años para reclamar que la empresa te pague ese laudo condenatorio. Ejecución de laudos de la Junta, 2 años. Devolución de aportaciones al SAR, incluida su cuenta de vivienda y Infonavit, 10 años. Aquí sí, aguas, porque si pasan 10 años, prescribe a favor del instituto. Les pongo un ejemplo. Ustedes reciben su estado de cuenta de la Afore, en donde dice que tienen 500,000 pesos. Esa es una cifra total, pero se divide en 3 renglones: subcuenta de vivienda, subcuenta de retiro y subcuenta de aportaciones voluntarias. Supongamos que en subcuenta de vivienda tienen
150,000, en la subcuenta de retiro 350,000 y en la subcuenta de aportaciones voluntarias no tienen nada. Entonces, ahí está. ¿Cómo se conforman mis 500,000? 150,000 en la subcuenta de vivienda y 350,000 en mi Afore. Lo que dice subcuenta de vivienda no lo maneja la Afore. Ese es un dinero que la Afore no lo tiene el Infonavit. Por lo tanto, cuando yo llegue a la edad para reclamar una pensión, voy al IMSS, tramito mi pensión. Y una vez que el IMSS me da una resolución, puedo ir al Infonavit y decirle, Infonavit, devuélveme los recursos que tengo en mi subcuenta de vivienda. Allí ya hay 150,000 pesos, regrésamelo. Oye, ¿qué plazo tengo para reclamar esa devolución? Tienes 10 años. Si en 10 años no lo reclamas, perdiste el derecho, perdiste el dinero. El dinero se queda a favor del instituto. Diríamos que si hoy me resuelve el IMSS de mi pensión, tengo hasta el 2029 2030 para reclamar el IMSS me devuelva lo de la subcuenta de vivienda. Lo mismo en la devolución de la subcuenta de retiro. Si es que no tengo derecho a una pensión, tengo derecho a que me devuelvan lo que tengo ahorrado en la Afore de un solo jalón. O si tuve pensión por la ley del 73, quedo un poco ahí en la subcuenta de retiro, tengo derecho a que me lo devuelva la Afore. Para reclamar esa prestación tengo 10 años. No aplica por oficio, hay que hacer el trámite. Por eso es importante revisar los plazos. Artículos 37 y 302 de uno de la ley del Infonavit y el otro de la ley del Seguro Social. Pago de incapacidades por maternidad, enfermedad general, expedidas por el IMSS, un año. Un año. Y les pongo un ejemplo ahorita por el tema del COVID, ¿no? Yo hablo al IMSS y le digo, fíjate IMSS que tengo estos síntomas. A ver, ¿qué síntomas tienes? Te pido que te quedes en tu casa 14 días. Vas a estar en cuarentena 14 días. Háblale a tu patrón, dile que yo te dije, no vas a ir. A partir del día cuarto, lo que le llama el permiso especial por el COVID. A partir del día cuarto tienes derecho al 60% de tu salario base de cotización y te voy a pagar 11 días. De los 14 días que vas a estar en cuarentena, 3 no los vas a cobrar, los otros 11 sí. Y esos 11 te los voy a pagar sobre el 60% de tu salario base de cotización. Si tu salario base de cotización fuera 209 por el 60% y eso por los 11 días. Ok, aquí está tu incapacidad, tu permiso especial y aquí está el documento para reclamar en el banco que se te paguen esos 11 días. Oye, pues voy la siguiente semana. Híjole, la siguiente semana, hijo, ya se acabó mayo, voy en junio, voy en julio, llegamos a diciembre, híjole, no he ido. ¿Será que todavía tengo ese dinero? Sí, tienes un año para reclamarlo. Ahí va a tener el banco disponible tu recurso un año. Vencido ese año, el banco se lo regresa al instituto y ya pierdes el derecho. Entonces, diríamos, artículo 300 de la Ley del Seguro Social, un año para reclamar esta prestación. Buenas tardes, Naro. ¿Una viuda qué plazo tiene para pedir la devolución del saldo Infonavit de su difunto esposo? 10 años. 10 años, ¿qué trámite debe hacer? Ante el instituto. Ante el instituto debe de solicitar la devolución, el Infonavit, no el IMSS, ante el IMSS. ¿Qué va a hacer? Tiene que presentar el acta de defunción original de su ex esposo, tiene que presentar el acta de matrimonio donde aparezca que están casados, tiene que presentar su identificación, su acta de nacimiento, una serie de documentos, pero se tramita en el Infonavit. Tiene 10 años, no sé cuándo haya fallecido el esposo, el ex esposo, pero a partir de la fecha del acta de defunción, o más bien a partir de la defunción, día siguiente tendría 10 años para reclamarlo. Es en el Infonavit. Pago de incapacidades por riesgo de trabajo expedidas por el IMSS. Fíjense, en la anterior era un año, en el anterior era un año por incapacidad que no es de riesgo de trabajo. Aquí son 2 años porque es de riesgo de trabajo. Fíjate que fui a repartir mercancía, tuve un accidente y en el impacto me fracturé el brazo. Y el IMSS me dijo, no vas a chambear 1 mes, 2 meses, 3 meses. Aquí tengo mis incapacidades. No las fui a cobrar. Estamos en diciembre.
todavía puedo, tienes 2 años. Si a partir, va a vencer conforme cada incapacidad. Tu primera incapacidad te la dieron en marzo, en mayo del 2020, pues tienes hasta mayo del 2022. La segunda te la dieron en junio, tienes hasta junio del 2022. 2 años para el pago de las incapacidades por riesgo de trabajo. Artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí les muestro una tesis en relación al cómputo de los plazos. Dice, prescripción laboral para el cómputo respectivo, los meses se regulan por el número de días que les correspondan. Y hace una referencia poniendo ejemplos. Aquí esta tesis, este material que les compartí, le voy a pedir aquí a mi tocayito como el organizador del evento, le voy a pedir que se las haga llegar, ya él verá si lo hace a través del correo, si lo sube al canal de YouTube o ya será aquí una determinación de él, le voy a pedir que se los haga llegar. Bien, esta es la información que queríamos compartirles en esta plática. Como ustedes se podrán dar cuenta, quisimos hacerla el día 25, el día del contador. En mi opinión, ustedes tuvieron ahí la participación de grandes expositores como el maestro Edgar. No recuerdo si estuvo el buen Claudio, Gerardo. Hubieron otros que la tuvieron que posponer. En lo personal, quería estar con ustedes el 25 de mayo para celebrar a través de esta plática el Día del Contador. No me fue posible y por eso les brindamos la información hoy. Yo les agradezco mucho su presencia, su participación ahí en sus comentarios. Este material se los estarán haciendo llegar, ya les indicarán la vía. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta adicional. De lo contrario, por mi parte, tocayito, no sé si tengas algún comentario. De lo contrario, por mi parte es todo. Yo les agradezco mucho a ustedes y feliz Día del Contador, aunque ya estamos pasados 2 días. Muchas felicidades. Tocayo. ¿Qué tal, tocayo? Primeramente agradezco a ti por el apoyo. La verdad, un gran ponente, muy muy buenos argumentos, excelente charla, tocayo. También agradezco a cada uno de nuestros colegas que nos dieron un poquito también de su tiempo para estar aquí en nuestra charla y excelente, la verdad, por el apoyo tanto tuyo como de los colegas. Ok, muchas gracias, Tocayito. Gracias a todos. Hasta la próxima.